Hoy os voy a explicar una razón, un motivo por el que creo que es muy importante escuchar y leer mucho, pero no es tan importante, no hace falta realmente practicar hablar mucho o practicar escribir mucho. Hola, pues una razón, un motivo, entre otros motivos, hay muchos motivos por los que creo esto, pero una razón por la que creo que no es tan importante practicar hablar, por la que es muy importante escuchar mucho y leer mucho, es porque durante mi vida he conocido personas que hablaban mucho en un idioma muy diferente al suyo, sabían hablar mucho, por lo menos parecía que sabían hablar mucho, hablaban rápido y no se paraban, pero cuando alguien les contestaba, cuando alguien les decía algo, no entendían lo que les habían dicho. Y esto me pasó con japonés. Cuando yo estaba en Japón, yo vivía en Kioto, yo estaba en una ciudad que se llama Kioto, y yo conocí a gente que estudiaba japonés en la universidad, y me acuerdo ciertas personas que sí, hablaban mucho, pero luego, cuando una persona japonesa les hablaba o les contestaba, no entendían mucho, entendían bastante poco. Y me sorprendió, pero esto es una razón por la que creo que es importante el input, es importante escuchar, es importante poder entender mucho, y es una razón por la que creo que si entendemos mucho, el hablar ya viene naturalmente, ¿no? Y esta es la razón. Yo he conocido gente que habla mucho, pero entiende poco. Pero nunca he conocido una persona que entienda mucho japonés, pero no sepa hablar a un nivel similar. Y esto creo que es más evidente, es más habitual con idiomas que son muy diferentes, ¿vale? Por supuesto, yo ahora mismo, yo no hablo nada de italiano, yo no sé hablar italiano, pero entiendo bastante, porque el italiano es muy parecido al español, es muy parecido al catalán también, es muy parecido a idiomas que yo conozco bien, y por lo tanto también si empiezo a aprender italiano, seguramente podré entender mucho más de lo que yo sé hablar, ¿no? Esto es en el caso de idiomas que son muy diferentes. El japonés, el chino, el árabe, para nosotros son muy diferentes y la mayoría de palabras las tenemos que aprender. Son nuevas para nosotros. Pues en estos idiomas, en el chino, en el japonés, en el tailandés, por ejemplo, nunca he conocido una persona que no entienda, por ejemplo, que sí que entienda, por ejemplo, la televisión, entienda las series o las películas, pero no sepa hablar, no pueda hablar bien o no pueda comunicarse hablando. Entonces, para mí, automáticamente, si en un idioma llego a un punto de entender la televisión, de entender las películas, eso quiere decir que ya sé hablar bien, aunque no haya practicado, porque simplemente no conozco ningún ejemplo de personas que aprendan un idioma diferente, un idioma totalmente diferente, y lo entiendan todo, pero no puedan hablar. Eso, y además el hecho de que escuchando y leyendo, creo que es la manera más rápida para entender más.
no me puedo imaginar, no creo que sea posible que hablando, practicando hablar, entendamos más de lo que entendíamos antes. Por lo tanto, yo estoy convencido de que escuchando y leyendo es suficiente para llegar a hablar. No hace falta, no es necesario practicar hablar. Obviamente, hablar es algo bueno, es un objetivo al que queremos llegar. Y cuando nuestro nivel es lo suficientemente alto, creo que hablar está bien, es algo que nos ayuda a pertenecer más a la sociedad, a la cultura de la que estamos aprendiendo el idioma. Y hablar, también como alguien comentaba en los comentarios hace poco, hablar es una forma muy buena para conseguir input, para conseguir que las demás personas nos hablen y poder escuchar más todavía. Pero no creo que simplemente el hablar de por sí nos ayude a entender más o nos ayude a tener un nivel general más alto en el idioma. Sí que en un cierto momento, pues hablar es necesario para acabar de pronunciar bien, acabar de decir realmente, hacer la coordinación, coordinar los músculos, poder usar los músculos de la boca, poder mover la boca para tener una pronunciación buena. Seguramente hay que practicar un poco, pero yo creo que esa práctica es una práctica que es muy rápida, son unas pocas horas. Son pocas horas, poco tiempo en total lo que hay que practicar a pronunciar, y al final no es una práctica que lleve muchas horas. No es una práctica como lo que mucha gente creo que se imagina, creo que piensan que hay que practicar hablar por decenas y decenas de horas o cientos de horas, y creo que no hace falta. Y uno de los motivos es lo que os cuento, que he conocido gente que puede hablar mucho, hablar muy rápido, pero luego no entienden lo que les dicen. Pero no he conocido el caso opuesto, que en un idioma muy diferente una persona pueda entender mucho, pero no sepa hablar, no le salgan las palabras, no se pueda comunicar, ¿vale? Y bueno, decidme qué pensáis vosotros abajo en los comentarios, si creéis que tengo razón o si creéis que que soy tonto, ¿vale? Venga, hasta luego.